Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Hoy vamos a ver un tema de la unidad 2 de introducción al diseño gráfico. El tema, ven que ayer vimos el tema de capas. Seguimos viendo el tema de capas, pero ahora vamos a ver el tema de las capas de ajuste y capas de relleno. Pues vamos a empezar con las capas de ajuste. ¿Qué son o cómo o para qué nos sirven estas capas de ajuste? Cuando seleccionamos una de las opciones que vienen en el menú de imagen y ajustes, afecta solo a la capa que está activa actualmente, pero existe un tipo de capa especial que permite aplicar estos ajustes a varias capas y a este se le conoce como capa de ajuste. Una vez que nosotros ya hemos elegido el tipo de ajuste que queremos utilizar, los cambios modificarán todas las capas que se encuentren debajo de la capa de ajustes. Podemos ver o mover la capa de ajustes dentro de la pila del panel de capas para afectar a más o menos capas a la vez. Esto, de hecho, si pusieron atención, lo realizamos el día de ayer en la práctica, ¿sale? Donde nosotros ocupamos una capa de ajuste de tono y saturación y donde nosotros le dimos ese tono. Ven que al principio esa capa se encontraba entre dos capas y solamente afectaba a una parte de la imagen. Posteriormente que la movimos hasta la parte de arriba, es como ya afectó a todas las demás capas, y eso es lo que nos da a entender, ¿sale? Que este tipo de capas van a afectar a todas esas capas dependiendo de dónde se esté situada esa capa de ajuste, ¿vale? Ayer ya vimos una, como les decía yo, no habíamos visto su definición, pero esto vendría siendo como su definición, que es un tipo de capa especial que permite aplicar estos ajustes a varias capas, ¿no? De ahí vamos a tener también las capas de relleno, que es la que vamos a ver el día de hoy también. Esta opción o este tipo de capas nos permite añadir color sólido, un degradado y motivo al contenido de una capa. Esto es especialmente útil combinado con máscaras vectoriales o máscaras de capa. Si no queremos que una capa de relleno rellene todo el documento, tendremos que hacer una selección antes de crear la capa, ¿vale? Ahí también nosotros podemos decidir que si no queremos que sea afectado todo nuestro documento, pues se puede realizar una selección antes de crear la capa y solamente va a afectar a esa parte seleccionada, ¿sale? Una vez creada una capa de relleno, nosotros podremos restablecer los colores frontal y de fondo a blanco y negro pulsando la tecla D. Después podremos usar la herramienta borrador para ocultar el área y la herramienta pincel para hacer que las áreas vuelvan a ser visibles, ¿vale? Es un ejemplo, ¿no?, de cómo nosotros podemos utilizar estas capas de relleno. Las selecciones automáticas de capas, por ejemplo, para seleccionar todo lo que hay en una capa determinada, nosotros para hacer ese procedimiento presionaremos control, la tecla control más el clic izquierdo sobre ese nombre de la capa para que se seleccione de manera automática, ¿no? Hablando de combinación de capas, el tema de combinar capas es muy importante este punto, ya que Photoshop no solo tiene que tener en cuenta lo que hay en esa capa, también tiene que recordar que debajo, o más bien que hay debajo de la capa, incluso la información que queda totalmente oculta por las capas superiores, o sea que pueden haber más capas, y eso hace que Photoshop trabaje o ponga a trabajar un poco más la memoria RAM y obviamente haga uso de más recursos de hardware, ¿sale? Es por eso que es importante este tema de combinar capas. Siempre que sea posible, esta opción nos permite simplificar la imagen combinando las capas. Esto combina las capas en una sola, lo que va a hacer que ahorre
el uso de memoria RAM, ¿sale? Es por eso que es muy importante, y también pues obviamente en nuestra organización ahí en el panel de capas, para que no se vea mucho o muy bien o más bien amontonado el número de capas, ¿sale? Y tenerlas ordenadas. En el menú lateral de la paleta de capas y el propio menú de capas nos van a proporcionar varias formas de hacer esto. Vamos a tener la opción de combinar hacia abajo, que nos combina la capa activa con la capa que hay debajo de ella, ¿sale? Combinar visibles, que combina todas las capas que son visibles actualmente en la ventana de la imagen principal. O la otra opción, que es combinar enlazadas, que combina todas las capas que tienen el símbolo de enlace junto con la capa activa. Pero también vamos a tener la opción de combinar capas y conjuntos de capas. Y esta opción pues nos va a permitir combinar todas las capas que se encuentren dentro del conjunto de capas activo, ¿vale? Y ya por último tenemos la opción de acoplar imagen, que esta opción nos permite combinar todas las capas visibles con el fondo, descarta las capas ocultas y rellena las áreas vacías con un fondo blanco, ¿sale? Esas son las opciones de cómo nosotros podemos utilizar esa opción de combinar. Y le digo, es muy importante porque pues ya nos ahorraría espacio en memoria, y eso pues afectaría un poco el rendimiento de nuestra máquina, ¿sale? Ya que recuerden que los programas ocupan muchos recursos o espacio en memoria, y eso hace que se llegue a alentar un poco nuestra computadora. Bueno, ahora vamos a verlo de manera práctica, hablando de las capas de ajuste. Para eso vamos a abrir el programa de Photoshop. Ok, acá ya tenemos abierto el programa de Photoshop. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ocupar una imagen, ¿vale? Nosotros vamos a abrir una imagen que tengo por acá. Vamos a ver cuál ocupamos. A ver, voy a ocupar esta. Le doy en OK. ¿Sale? Entonces ahí, esa es la imagen que yo voy a ocupar. Entonces yo voy acá lo que yo voy a realizar es cambiarle el tono de su color de cabello, ¿sale? Es lo que yo voy a realizar, es la práctica del día de hoy. Para eso yo voy a utilizar un pincel, este tipo de pincel circular difuso, ¿vale? Vamos a considerar un tamaño considerable para que podamos pintar y sin que pintemos una área que no nos corresponde. Por ejemplo, ahorita, antes de empezar a pintar, nosotros tenemos que entrar en modo máscara. Acá está este botón que se llama editar en modo máscara rápida, o también lo podemos hacer presionando la tecla Q y ya entramos en modo máscara. Ahí es cuando nosotros ya podemos empezar a pintar, ¿sale? Nosotros lo que vamos a hacer es pintar toda la parte del cabello sin pintar alguna otra parte que no sea el cabello. Si es que nos llegáramos a pasar, tenemos la herramienta borrador para borrar esa parte. Entonces acá vamos a seguir pintando, le digo con cuidado, sin pintar alguna parte que no sea, en este caso, el cabello. Es porque nosotros solamente vamos a pintar esa parte del cabello. Si es que se llegaran a pasar, tendremos que utilizar la herramienta de borrador. Pueden aumentar el zoom, ya sea con la lupa, para poder realizar un mejor acercamiento. ¿Vale? Ahorita, por ejemplo, si me llego a pasar, tengo que corregir con la herramienta borrador. ¿Sale?
Acá pues con cuidado. Por ejemplo, ahí ya me pasé un poquito, ahorita lo arreglamos. Digo, acá yo lo voy a hacer un poco rápido, pero pues ustedes van a tener toda la calma del tiempo. Acá por cuestiones de tiempo pues yo lo voy a hacer rápido y a lo mejor por eso me voy a pasar un poco, pero en el caso de ustedes pues van a tener mucho tiempo para realizarlo con calma. ¿Vale? Esa parte ahorita lo corregimos con la herramienta borrador. Si quisiéramos pintar sus pestañas, igual, perdón, sus cejas, pues también lo podremos realizar, pero en este caso solamente vamos a hacer el pintado del cabello nada más. Y creo que ya acá vamos a utilizar la herramienta borrador para las partes que nos llegamos a pasar. Acá un poquito. Aquí igual me pasé un poco. Y aquí igual un poquillo. Vale, y acá vamos a corregir un poquito. Ok. Entonces ahí sí, ya teniendo todo, ya el siguiente paso es desactivar la máscara rápida. Le damos clic y ahí ya nos hace la selección de la imagen. El siguiente paso es irnos al menú selección y darle en la opción invertir para que invierta la selección. Ya teniendo invertida la selección, el siguiente paso es irnos a al menú capa, y acá vamos a hacer uso de la capa en este caso una capa de relleno, una nueva capa de relleno que va a ser color uniforme. Acá le podemos dar el nombre, por ejemplo, color de cabello. Y acá en color, pues de momento podemos elegir alguno, eso lo podemos modificar. En modo, vamos a escoger el modo de luz suave y le vamos a dar en OK. ¿Sale? De momento, pues pareciera que no se pinta. Nosotros acá vamos a escoger el color que nosotros deseemos darle en este caso al cabello. ¿Vale? Ustedes van a decidir qué color le van a dar. Si se fijan, ustedes cada vez que se van a ir moviendo, pues va a cambiar el tono del color. ¿Vale? Entonces ahí ustedes deciden qué color le van a dar. Y posterior a eso, como ustedes deciden que quede, pues ya le dejan ese tono. Ok, ya, y eso es el efecto que se le da. Ya cambió de color. De hecho, nosotros acá le podemos modificar el modo todavía. Así se vería con luz fuerte, intenso, lineal, focal. Cambia mucho el modo que le demos. ¿Vale? Yo considero que se ve mejor con el que le dimos. Se ve un poco más real. ¿Vale? Entonces ahí también pues es el uso de la herramienta, o más bien de la capa de relleno. Es el tema que vimos el día de hoy.
de cómo podemos utilizarlo. Si se fijaron, pues tenemos acá tres opciones, tanto puede ser motivo, degradado o color uniforme, que es el que nosotros ocupamos. Si se fijaron, es muy fácil de realizar este procedimiento. Ya nada más para guardar su proyecto, pues tanto lo pueden guardar con el formato de Photoshop o lo pueden guardar como PNG o en el formato que ustedes decidan, ¿no? O sea, ustedes lo van a guardar como JPG y le dan en guardar. Yo ya no lo voy a dar en guardar, pero ustedes lo tienen que dar en guardar, ¿sale? Para generar su proyecto ya modificado, ¿sale? La combinación de capas, bueno, antes de que lo guarden podrían combinar la capa. Entonces acá seleccionando las dos, clic derecho, y acá viene combinar capas, ¿no? Combinar visibles y combinar capas. Entonces ahí ya convierte en una sola, ¿sale? Y ya ahora posteriormente a eso pues ya pueden guardar su proyecto. Ese es el tema del día de hoy. Espero haya servido la explicación. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.